Bolivia está aquí. Es un país situado en el centro-oeste de América del Sur, llamado también el corazón de América. Bolivia del pasado, del presente, durante la colonia y la república, vivió bajo el signo de explotación de sus recursos naturales, plata, estaño e hidrocarburos. La historia de los hidrocarburos en Bolivia se remite al siglo pasado, cuando se descubrió la existencia de pozos de petróleo en el Chaco Boreal, motivo por el cual se enfrentó en una guerra con el Paraguay. El 12 de diciembre de 1936 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, inicialmente para explotar y distribuir petróleo y sus derivados. Sin embargo, con el descubrimiento de una mayor cantidad de reservas de gas, la empresa también empezó a hacerse cargo de la explotación del gas. A inicios de los años 70 se comenzó a realizar las primeras exportaciones de gas natural a la Argentina. Este periodo es considerado como el boom del petróleo. Al igual que la mayoría de los países de América Latina, Bolivia en este periodo se benefició del aumento de las cotizaciones internacionales de minerales y petróleo. Las cotizaciones de estos productos exportables más elevados posibilitaron a los países de la región, incluido Bolivia, a incrementar su capacidad de pago, induciéndolos a la contratación de mayor deuda pública con el exterior. Los organismos internacionales muestran un interés con el mayor crecimiento que se verificó en 1976 y 1980, cuando se registraron tasas anuales de crecimiento superiores al 22%. Con esto Bolivia se encontraba con una economía fortalecida por los incrementos sostenidos de los precios de sus principales productos de exportación. Ahora, ¿quiénes son estos organismos que muestran interés? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero antes, ¿qué es el FMI y el Banco Mundial? El FMI, o Fondo Monetario Internacional, es un organismo supervisor de la moneda mundial, para lo cual ayuda a mantener un sistema organizado de pagos entre todos los países, otorga préstamos a sus países miembros y permite la actividad económica entre los países. ¿Y quiénes son los miembros del FMI? En total, el FMI tiene 181 países miembros, de los cuales 24 pertenecen a países industriales, 130 a países subdesarrollados, el 27 que tuvieron economías centralmente planificadas. Y ahora, ¿qué es el Banco Mundial? Este no es en realidad un banco en el sentido ordinario del término, es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Confiere préstamos para la reforma de políticas y para proyectos. Apoya los esfuerzos de sus gobiernos de los países en desarrollo para la construcción de escuelas y centros de salud. Suministra agua y electricidad, lucha contra las enfermedades y protege el medio ambiente. Está integrado por 164 países miembros. Centra sus iniciativas en lograr que se alcancen sus objetivos de desarrollo del milenio, que fueron acordados en 2000 por los miembros de las Naciones Unidas para lograr la reducción sostenible de la pobreza. Las actividades del Banco Mundial y FMI son complementarias, pero estas funciones específicas son distintas. Ahora, volvamos a Bolivia. Este se encontraba bajo la presidencia de Hugo Banzer Suárez, quien adquiere préstamos de estos organismos sin que sea de vital importancia para el país. Como esta época es considerada el boom del petróleo, la explotación intensiva de los hidrocarburos en Bolivia ha estado tensionada. Por un lado, por el afán de compañías transnacionales extranjeras que buscaban obtener el máximo beneficio económico, exportando el recurso energético, y por otro lado, los planteamientos de unos pocos intelectuales patriotas encabezados por Sergio Almaraz Paz, bajo la ideología de nacionalismo revolucionario. Estos reconocían el derecho propietario del Estado boliviano sobre los hidrocarburos, por lo tanto, estaban en contra de la explotación de los hidrocarburos. Los sectores populares que exigían ejercer la soberanía boliviana sobre los hidrocarburos y recaudar mayores ingresos fiscales. Y ahora, ¿qué estaba ocurriendo en Bolivia en la década de los 80? Al igual que en otros países de tercer mundo y especialmente de Latinoamérica, Bolivia se encontraba con pesadas deudas externas y la imposibilidad de poder cumplir con sus pagos. Bolivia se encontraba con un abultamiento endeudado externo, así también como con una aguda crisis del aparato productivo interno y con muchas empresas públicas al borde de la quiebra.
Todo esto debido al inadecuado manejo de la economía por parte de la bota militar, que despilfarró el excedente económico en lugar de invertirlo productivamente. Para poder pagar la deuda externa, Bolivia aplica un ajuste reestructural. Primero, reducción del déficit fiscal, despido de los trabajadores de empresas estatales, fijación de sueldos en niveles extremadamente bajos al costo de vida y en el cierre y privatización de las empresas públicas. Segundo, disminuyendo gastos. En 1996, los ingresos fiscales dependen de los traspasos obligatorios de los excedentes de las empresas públicas, YPFB, Entel, TGN, y el Banco Mundial otorga recursos crediticios al YPFB. Y por último, mejorando los ingresos públicos, que consistía en que créditos y el modo de operar de los organismos multilaterales en la construcción de un andamiaje neoliberal. Estos organismos tienen un poder dominante y están en complicidad con los sectores más importantes del empresario boliviano, agropecuarios del oriente, banqueros y minería mediana. ¿Y cuáles fueron los gobiernos que aplicaron estos programas de ajuste reestructural? Los gobiernos que firmaron este ajuste reestructural fueron el gobierno de Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer, con el FMI y el Banco Mundial a partir de 1985 a 1999. En la agenda macroeconómica acordada entre el gobierno de Sánchez de Lozada y el FMI para el periodo de 1994 y 1996, se estableció la capitalización y privatización de las empresas públicas más rentables en Bolivia, como ENDE en marzo de 1995. Entel en julio de 1995 y YPFB en diciembre de 1995. El FMI y el Banco Mundial aplicaban en Latinoamérica sus políticas con violencia, apoyados por las dictaduras militares, que castigaban a fuerza de trabajo los hechos más elocuentes. En los últimos 20 años, las democracias liberales latinoamericanas, que aplicaban las recomendaciones del fondo, vieron crecer la deuda pública y el desempleo, como también la riqueza, en poquísimas manos. En 1974, Hugo Banzer y Ernesto Geisel firman un preacuerdo, pero esto queda solo en palabras. Hernán Siles Suazo retoma esta misma idea en 1983, con su par brasileño João Bautista, pero será Víctor Paz Estenssoro y José Zainar quienes firmen este compromiso. En el gobierno de Jaime Paz Zamora hay dos encuentros importantes, el primero con Fernando Collor de Mello y el segundo con Itamar Franco. Se toma un acuerdo para la construcción de un gasoducto. Este tenía 18 de diámetro, con un precio favorable para el Brasil. La Argentina debía dinero del gas consumido a Bolivia, pero este decide perdonarle, ya que Argentina también le perdona varias deudas que fueron adquiridas sobre todo en el gobierno de García Meza. A esta solución se llama borrón y cuenta nueva. Jaime Paz Zamora sigue la misma línea que marcó Banzer para las inversiones. A la llegada del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se capitaliza los hidrocarburos. Esta capitalización intenta encarar un modo distinto del proceso de privatización de las principales empresas del Estado. La más importante, YPFB. El gobierno divide esta empresa en 4, 2 en exploración y explotación, 1 en transporte y 1 en yacimientos residuales. En 1996, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada capitalizó YPFB. Por efecto de esta medida, Bolivia solo recibía el 18% de las regalías. Bolivia decide exportar gas por un puerto chileno en una localidad llamada Pasillos. A través de las transnacionales crean la Pacific LNG. Realiza un acuerdo no paper o acuerdo no escrito con Jorge Quiroga y Ricardo Lagos. En el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre del 2003, se genera la guerra del gas. Se presupone que el presidente quiere exportar gas al Pacífico y a Chile a precios extremadamente reducidos, cuando la demanda del interior ni siquiera era cubierta. En esta guerra se genera 67 muertos, la renuncia del presidente y la ruptura del trato con Lagos. En la presidencia de Mesa,
con un referéndum vinculante en julio del 2004 para saber si se va a exportar o no el gas, los resultados son un sí contundente. A través de la Argentina, la aceptación de 2 a 7 millones de metros cúbicos al día y llegar a 27 millones de metros cúbicos con el gasoducto del norte. Se reconoce la propiedad del gas en boca de pozo, se revoca la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada y se restablece fundar YPFB. Se incrementan los impuestos en Bolivia del 27 al 50% y se crea el impuesto directo de los hidrocarburos. El gobierno fija 2 puntos. Primero, decide exportar al Pacífico, esta vez por 2 puertos peruanos, su presidente Alejandro Toledo. Segundo, firma con Argentina, lo que coincide con una gran bonanza de los precios internacionales del petróleo. Luego de la salida de Sánchez de Lozada y tras el ascenso de Evo Morales, los hidrocarburos bolivianos enfrentan una nueva etapa que deja resultados más positivos para el país, con la nacionalización de YPFB en el 2006 y la obtención para los bolivianos del 82% de las regalías. Esta decisión es desechada por el gobierno de Evo Morales, que continuará con el proyecto con Argentina a exportar al Pacífico. El 1 de mayo se nacionaliza los hidrocarburos, pero ninguna de las empresas extranjeras abandona el país como en 1969, cuando se nacionaliza la Gulf Oil Company. De lo que se trata es del incremento de los impuestos que pasan del 50 a casi el 62% a favor de Bolivia. El Estado neoliberal en Bolivia aún vive pagando deudas constantemente y por consiguiente no tiene margen de autonomía financiera. El Estado neoliberal aparece así construido para beneficiar a las compañías extranjeras y a los bancos, caracterización evidentísima de su construcción neocolonial. En suma, es un Estado bancalizado y de las transnacionales.